Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. En el anterior programa había quedado en Mateo capítulo 2 y versículo 11, donde dice: Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y también compartí que en un modo de los salmos de Coré se dice que la reina estaba adornada con oro. El Salmo 45, versículo 9 dice: Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra de oro de Ofir. Y continúo compartiendo este versículo 11, donde sigue diciendo que de la misma manera el caldeo Belsasar prometió a quien interpretase la visión de la escritura en la pared que sería tercero en el reino y tendría un collar de oro sobre su cuello. Daniel, capítulo 5 y versículo 7 dice: El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. En la visión que Nabucodonosor tuvo sobre los imperios de la tierra, se simbolizaba el babilónico como la cabeza de oro de la estatua que lo representaba. Daniel capítulo 2 versículo 32 dice: La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Daniel capítulo 2 y ahora el versículo 38 dice: Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Note que también el emperador Asuero tenía un cetro de oro, como nos dice Esther capítulo 5 y versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y esto nos muestra que es evidente que el oro está relacionado con la realeza en todo el Antiguo Testamento. El incienso está vinculado en la Escritura relacionado con la adoración y el culto a Dios, ya que se guardaba en el santuario. El primer libro de Crónicas, capítulo 9 y versículo 29 dice: Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. También se relaciona con las oblaciones como parte del ceremonial de la ofrenda. Levíticos capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El incienso relacionado con el perfume aromático para el santuario solo podía ser dedicado a Dios.
Éxodo capítulo 30 y versículo 37 dice: Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Por otro lado, la mirra se relaciona con el hombre, ya que solo una vez de las varias que aparece en el Antiguo Testamento está relacionada con la composición de aceite de la unción, que en el simbolismo tiene relación con sacerdotes y hombres mortales. Éxodo capítulo 30 y los versículos 22 y 23 dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especies finas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250 de cálamo y aromático 250. Note que sin embargo la composición del aceite de la unción se reservaba solo para ungir lo relacionado con el santuario y el sacerdocio, es decir, no podía ser usada la composición para otros menesteres que no fuesen los sagrados. Con todo, en la Biblia aparecen usos diferentes para estos tres elementos. El oro, que simboliza deidad en los muebles del tabernáculo y en el recubrimiento interior del templo de Salomón, como por ejemplo señala Éxodo capítulo 25 al capítulo 31, y también el primer libro de Reyes capítulos 5 al 7 y el segundo libro de Crónicas capítulo 2 al 5. También fue usada para el becerro de oro en la primera manifestación de idolatría del pueblo de Israel en el desierto. Éxodo capítulo 32 versículo 24 dice: De casi 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva un hin. Y es más, la gran ramera de Apocalipsis aparece adornada con oro. Apocalipsis capítulo 17 versículos 4 y 5 dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De la misma manera, el incienso aparece en la lista de artículos de comercio en los tiempos finales de los gentiles. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 13, dice: Y canela, especias, aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Y asimismo también la mirra se relaciona con el hombre por ser base para perfume y también como calmante en los dolores propios de la condición humana. Pero, sin embargo, hay diversas aplicaciones en la escritura para ella, tales como perfumar los vestidos en las grandes ocasiones, como nos dice: mirra y aloe y casía exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te han recreado. Salmo 45, versículo 8. Y también en las fiestas de las bodas, cuando dice que ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático de mercader? Cantares capítulo 3 versículo 6. Y además mezclada con vino servía de anestésico, usándose también como elemento en el embalsamiento de cadáveres. El Evangelio de Juan, capítulo 19 y los versículos 39 al 40 dice: Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias
como es costumbre de los judíos sepultar. De manera que no debe, pues, espiritualizarse de tal modo el simbolismo de los dones que los magos ofrecieron a Jesús, que desvirtúe, por otro lado, la realidad sencilla de la entrega de todo aquello como ofrenda de gratitud ante quien era digno de ser adorado y, por tanto, era Dios. La lección que se desprende del texto tiene que ver con la ofrenda, ya que Dios debe de ser adorado y la ofrenda forma parte de la expresión de adoración, ya que es un sacrificio espiritual que el sacerdocio cristiano ofrece al Señor. Filipenses, capítulo 4 y versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ya que la ofrenda es parte esencial del culto, en la medida que un creyente reconozca quién es el Señor, en la misma medida ofrecerá también al Señor. Los cristianos no depositan su ofrenda para ciertas cosas en la congregación, sino que la entregan para el Señor, siendo luego administrada como el Espíritu dirige. Los infantiles, niños en Cristo, esto es, quienes no han madurado por la acción dinámica de la Escritura aplicada por el Espíritu en sus vidas, suelen, como niños, disgustarse continuamente con la marcha de la Iglesia o la dirección de la Iglesia. Y cuando esto ocurre, es muy normal que para manifestar su disgusto dejen de ofrendar, como si con esa acción castigasen a la Iglesia y al liderazgo de la misma. Sin embargo, no se están dando cuenta que lo que están haciendo con eso es negándose a ofrecer uno de los 5 sacrificios espirituales que como sacerdotes de Dios en la presente dispensación deben de ofrecer. La ofrenda, siendo un sacrificio, debe de ser costosa. Como alguien dijo, para ser sacrificio debe de doler, esto es, no puede considerarse como ofrenda aquello que sobra o que no cuesta nada. En la medida que un cristiano se entrega a sí mismo a Dios, así también ofrenda. Por otro lado, es notorio el ejemplo de las iglesias en Macedonia, que aun en su extrema pobreza, ofrendaron más allá de sus fuerzas, porque primero se habían dado ellos mismos al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y los versículos 1 al 10. El ejemplo, por otro lado, de la viuda en el templo es emotivo, ya que Jesús dijo que había dado más que el resto de los que ofrendaban, porque aunque su ofrenda era más pequeña que todas, representaba para ella cuánto tenía, todo su sustento. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 44 dice: porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. La ofrenda es el resultado de una vida de fe. Los magos, ellos esperaban, creyendo, poder adorar al Rey de Reyes que había nacido. Y los cristianos que viven en fe vinculados a Cristo no solo hablan de Cristo, sino que viven a Cristo Jesús. Se hace vida en su vida y los conduce a la entrega, no por imposición de mandamiento, sino por razón de vida en comunión con Cristo. De manera que, como el Señor se hizo pobre siendo rico, así el creyente debe de ofrendar al Señor conforme a lo que ha dado como siervo administrador. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. La ofrenda material
es la expresión visible de la entrega personal. De ahí que Pablo requiere que ante lo que Dios hizo como expresión de entrega por los creyentes, esto se entregue plenamente a Él en una ofrenda sacrificial de su propia vida. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Continuará con el versículo 12, donde dice: Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Note cómo la providencia divina se manifiesta de nuevo en dos aspectos. En primer lugar, en que Herodes no hizo que alguien acompañase a los magos para descubrir con ellos el lugar del nacimiento y saber dónde estaba el niño. Y en segundo lugar, por la revelación que Dios comunicó a aquellos para que no volviesen a Herodes, como éste les había requerido, ya que los magos, probablemente, conocedores de la condición perversa del rey, no eran capaces como hombres de conocer las intenciones que albergaba su corazón. Sin embargo, nada quedaba oculto para Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice: Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nos sigue diciendo el texto: y avisados en sueño. Los magos son advertidos de que no regresasen ellos a Herodes, por lo que tomaron una ruta diferente para regresar a su lugar de origen, sin pasar por Jerusalén. Ahora bien, ¿cuál fue la ruta que tomaron? Tal vez la que iba por Jericó y atravesaba los vados del Jordán, pero queda en mera suposición, sin por otro lado ninguna base bíblica. También no habla de sueño aquí, como en otras partes de la Escritura, tiene que ver con algo natural de la persona, sino como la acción sobrenatural de Dios sobre ella, ya que es una forma de revelación divina controlada por el Espíritu Santo de Dios. Los judíos no tenían absolutamente interés en el Mesías ninguno de los líderes religiosos que dieron la respuesta a la pregunta de Herodes sobre el lugar profetizado para su nacimiento. Indagaron si se había producido, ya que ninguno de ellos acudió a Belén, a pesar de la proximidad entre las dos poblaciones. No eran dignos de recibir ninguna información sobre el hecho. No así los habitantes de otros lugares de donde los magos procedían, a quienes llevarían las buenas nuevas del nacimiento del Rey de Reyes, Salvador de los hombres. De ahí en adelante la Escritura guarda silencio sobre los magos, ya que es suficiente con lo que el Espíritu ha decidido dejar escrito sobre ellos. Por otro lado, sin pretender alegorizar el texto bíblico, la frase con que se cierra el relato de los magos refleja una realidad espiritual, ya que vinieron por un camino, encontraron a Cristo y regresaron por otro camino. Nadie es igual en la vida después de un encuentro personal con el Salvador, ya que el encuentro con Cristo transforma al hombre. El camino de la vida tiene un antes y un después de Cristo, un antes de desorientación, inquietud y fracaso, y un después de esperanza y de gozo. Si Cristo no ha transformado la vida de quien dice haberle encontrado, es evidente de un engaño personal, ya que cuando una persona tiene un encuentro personal con el Salvador, se produce un cambio radical solamente equiparable a un nuevo nacimiento. Después de esa experiencia personal,
con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Nótese que conversión y transformación son una misma cosa. El camino del justo es nuevo, es diferente totalmente a cualquier otro camino que antes llevaba. Ahora el camino para él es también su propia razón de vida, que es Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y voy concluyendo con esto. Los magos habían asumido que Herodes era sincero y que quería venir para adorar al niño. Sin embargo, hubieran contribuido a la muerte del niño si no hubiera sido porque un ángel del Señor les advirtió de que regresaran a su propio país por una ruta diferente. Y mi amigo, mi amiga oyente, suele haber personas que en cierta manera son algo parecidos o como Herodes, ya que son unos verdaderos actores o unas verdaderas actrices. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, es necesario para tu vida que no te sigas disfrazando como así lo hacía Herodes. Se convertía en un actor. Se convertía muchas veces en una persona hipócrita tan solo por conseguir sus deseos o sus metas. Te animo a que vengas a Jesucristo y que lo hagas en arrepentimiento, que Él te perdone y te libere de estas ataduras, si es que las tienes. Y si nunca antes le has invitado a que venga a tu corazón, pues ahora a través de una oración puedo ayudarte. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesucristo, vengo ante ti porque muchas veces me convierto en un actor, en una actriz, en una persona hipócrita que hace ver cosas que no corresponden a la realidad y con el fin de conseguir mis deseos o mis metas. Te pido perdón por todo ello. Te pido que me libertes de todo ello. Me arrepiento, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.